pero el monitor se puede ahorita, teclado. pero el monitor se puede conectar. Ah, ya, ok. Claro. ¿Listo? Sí, aquí está el otro. Hola. 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 Bueno, los dejo con Fernando Quintero. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, disculpan que estábamos un poco confundidos con el tema de los horarios, entonces no sabíamos si seguíamos nosotros o seguía otro compañero. ¿Me escuchan? Más cerca, más cerca. Aló, 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 aló. Bueno, este taller, la idea es que sea algo informal, no es algo muy así, muy técnico, muy como para aburrirse. Queremos es mostrarle la forma como una persona puede pensar o puede desarrollar, digamos, una estrategia para poder realizar un proceso de auditoría. Al final de una introducción que vamos a hacer, queremos plantear un reto. El reto tiene un premio. ¿No se escucha? Hey. Aló, aló. Aló, aló. Aló. Ahí. Tampoco. Habla duro, ¿no? Así me tocó a mí allá. Habla duro. Aló, aló. Sí, listo. Queremos mostrarles al final, poner un reto. Ese reto es un reto corto. Tenemos como premio un libro de seguridad informática. Al final Alberto nos va a decir qué libro es. Y la primera persona que responda o que resuelva el reto, entonces se gana el libro. No es un reto igual a los que están en el Capture the Flag, pero tiene que ver con la presentación. Entonces simplemente vamos a exponer en la presentación cómo lo haríamos en teoría y ya en la práctica cada uno intenta resolverlo. Esa es como la idea del reto. Vos puedes hablar por ahí. Necesitamos los Sí, dos. sí. Listo, hágale. Empiece. Bueno, el tema que trajimos es cómo abordar una auditoría informática. Para empezar, digamos que todos, las definiciones típicas acerca de una auditoría es siempre tirarla hacia evaluar las debilidades de un sistema, evaluar las debilidades de un sistema. Digamos que es el resumen para una auditoría de seguridad. Ahora, nosotros traemos que, bueno, una auditoría no es simplemente para eso, ¿sí? Yo no solamente con una auditoría de seguridad simplemente no voy a hallar cuáles son las vulnerabilidades de un sistema, sino que puedo llegar un poco más allá de hacer un reconocimiento de mi sistema, puedo llegar a tener objetivos como una certificación del sistema frente a una norma, por ejemplo, no necesariamente. Entonces nos vamos a concentrar en cómo explotar el sistema y ya, que es lo que normalmente nosotros tenemos típicamente como definido como auditoría. Una cosa, si alguien tiene alguna pregunta, nos quiere hacer una pregunta, quiere dar una opinión sobre lo que estamos diciendo, es bienvenido. Listo, la idea es que vamos a interactuar y compartir ahí ideas. Yo sé que todos no estamos, sí, o todos no vienen de pronto con las mismas expectativas. Algunos vienen desde cero, algunos están aprendiendo apenas del tema, otros ya son expertos. Entonces sería muy interesante si hay alguien que sepa mucho del tema, que pueda compartir también la experiencia que tenga sobre lo que estamos hablando.
Bueno, nosotros planteamos unas preguntas esenciales para resolver la definición de ese concepto, y es ¿para qué hacemos una auditoría? Nosotros pusimos 4: conocer el estado de la seguridad del sistema, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde queremos llegar? Probar las medidas y controles del sistema, por ejemplo, que hayamos hecho una nueva implementación, que hayamos, no sé, dentro del sistema aplicado unas nuevas políticas. Entonces vamos a probar esas medidas y controles definidas en esas políticas, a ver qué tanto o qué tan bien están implementadas. Como un tema de mejora continua, porque así como lo vemos en la mayoría de las definiciones acerca de seguridad de la información, el tema es cíclico, o sea, tenemos que estar continuamente revisando, mejorando. Y por último, para certificar el sistema, también puedo hacer una auditoría de seguridad simplemente con el objetivo de lograr una certificación oficial o cumplir un requisito legal, por ejemplo. Bueno, miren, esta charla, taller, nos lleva es como a repensar muchas cosas que están sucediendo. Nosotros la vemos en el país, la vemos continuamente con todas las personas que están en el tema de seguridad, con los expertos de seguridad de las entidades, con los investigadores independientes. Entonces, siempre que hablan de pentesting, siempre que hablan de hacer análisis de vulnerabilidades, las personas creen que simplemente escoger unas herramientas, entrar a un sistema, vulnerar el sistema y luego decir, bueno, ya tengo root, ¿ahora qué? ¿Cierto? Ya soy el root de la máquina, ¿ganó qué? Entonces lo que queremos es como que empiecen a recapacitar sobre eso. No se trata de vulnerar un sistema, de sacarse las contraseñas, de sacarse una base de datos, sino qué es lo que queremos hacer. Es el enfoque que queremos, y esas preguntas que estamos haciendo precisamente apuntan a eso. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Porque una empresa generalmente no va a pagar para que le rompan un sistema y se le rían en la cara y le digan, sí, vea, sí pudimos, ¿cierto? Ese no es el enfoque de lo que quiere ser una entidad. Una entidad está pagando o quiere invertir un dinero para que le digan cosas mucho más coherentes y mucho más profesionales. De pronto, un acompañamiento en ese proceso de seguridad, como lo dice el compañero, en esa mejora continua, en ese establecimiento de políticas o en ese ciclo de seguridad, sería algo mucho más razonable que simplemente decirle, vea, es que usted es vulnerable. Eso ya lo sabemos desde antes de empezar, ya sabemos eso, ya sabemos que son vulnerables. El problema es, ¿qué estamos haciendo nosotros los que estamos trabajando en seguridad para, bueno, cómo apoyamos a esas entidades? ¿Qué hacemos de bueno por ellas y cómo ellas sí nos pueden de pronto regalar ese dinero para que les apoyemos? Si no, no lo van a hacer, ¿sí? Yo sé que todos aquí, o la mayoría, estamos interesados en los temas de seguridad y no solamente es por hobby, no solamente es por aprender, sino que también hay un interés económico de fondo. Algunos tienen empresas, otros somos consultores independientes y también necesitamos, obviamente, esa liquidez económica. Entonces estamos ahí porque es un negocio y sabemos que sirve, que también le ayuda a las empresas, pero también lo disfrutamos, ¿sí? Bueno, y la pregunta que sigue es, cuando tengamos definido ya acerca de la auditoría, es ¿qué queremos auditar? ¿Cuáles son los componentes de una organización que harían parte de una auditoría de seguridad? Nosotros pusimos ahí los típicos: equipos, procesos, personas, aplicaciones, infraestructura física y lógica. Pero lo más importante de todo no es ver eso como elementos aislados, sino que esos equipos cumplen un objetivo y seguramente hacen parte de procesos específicos dentro de la organización. Cuando estamos haciendo una auditoría no podemos verlo como elementos separados del todo. La idea es que si yo me hago una visión general de cómo es la organización, seguramente que voy a poder encontrar cosas adicionales a simplemente tirar una herramienta y decir tiene un problema porque tiene tal puerto abierto. No, ¿cuál es el problema real de que tenga ese puerto abierto? ¿Cómo lo afecta a usted frente a sus procesos, frente a la forma como sus usuarios consumen esas aplicaciones, la forma como los usuarios hacen uso de la información que pasa por esos procesos? ¿Quiénes de aquí han hecho una auditoría donde les dicen, queremos certificarnos en la norma, no sé, ISO, ¿cierto? Una PCI, o sea, cualquier norma que exista y le digan, quiero solamente esto, quiero
los componentes de equipos, quiero los componentes de aplicaciones, pero no me digan a de las personas. ¿Sí? No quiero. Alguien ha participado de pronto en un proceso donde le restrinjan el ámbito, digamos, de las pruebas a un componente que usted dice, no, este componente es esencial, es importante, pero ¿qué pasa con el otro? Uno sabe que va a fallar por ahí, ¿cierto? Nos pueden decir, evaluemos equipos, evaluemos aplicaciones, ¿y qué pasa con las personas? Y sabemos que la persona va a ser el punto vulnerable en el escenario. Sabemos que la persona es la que va a dejar el correo abierto, la persona va a tener todos los backups de la empresa en el correo, la persona va a tener su cuenta de Twitter enviando información confidencial y a través de esa persona es que se va a lograr, digamos, una fuga de información, que es lo que la empresa quiere evitar. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen queremos certificarnos en una norma, pero en la norma misma está restringiendo el ámbito de evaluación de la auditoría? ¿Sí? Es muy complicado trabajar con eso así y es muy complicado hacerle entender, digamos, a las entidades, bueno, es que no puede tomar solamente un componente, no puede decir es esto, evalúe esto y ya, porque no va a ser real y no va a ser, digamos, no va a demostrar realmente el impacto que puede tener si alguien quisiera hacerlo un proceso de intrusión en algún momento. Entonces eso es, queremos poner los que generalmente nos dicen hagan esto, pero no independiente, sino que todo eso tiene que estar mezclado, o sea, tiene que estar en conjunto y se tiene que evaluar de forma global. Bueno, otro punto importante de qué auditar tiene que ver con reconocer cuáles son las interfaces del sistema. Ahí es donde normalmente vamos a encontrar los problemas más críticos. Interfaces en este caso no quiere decir interfaces de red. O sea, no estamos hablando de una máquina, no estamos hablando de una conexión, estamos hablando de cómo se comporta el sistema de forma general. Exacto. Interfaces del sistema quiere decir, por ejemplo, la comunicación entre procesos, la comunicación o la interfase entre la misma organización frente a sucursales, digamos el bloque central, las interfaces entre redes, por ejemplo, la red LAN, la red WLAN, las interfaces públicas. Una cosa es la organización hacia adentro y otra cosa es la organización hacia afuera. Y qué tanto está interactuando eso que estamos viendo afuera con lo que hay adentro, ¿sí? Bueno, al final pusimos, Fernando no entendía muy bien qué era la basura, pero eso también es una interfaz, ¿cierto? Casi siempre la interfaz de salida, y ahí también hay información. Está hablando de trashing, está hablando de temas relacionados con eso. Yo te traduzco y vos me traducís. Bueno, ese es un gráfico típico de desde lo técnico, pues, de una red, en una organización. Ahí vemos lo que estamos hablando ahorita de las interfaces físicas, lo que yo publico, que está en esta parte de la MZ, con unos servicios que yo hago públicos. La parte de la red interna, donde están mis usuarios, los que interactúan. Bueno, también tengo a veces usuarios externos, no solamente los clientes, sino también a través de teletrabajo, por ejemplo. Las aplicaciones internas, donde están, bueno, típicamente las bases de datos, el directorio de información, las redes WLAN. Aquí hay una, si yo le hiciera una pregunta, ¿dónde está la información importante de una empresa? ¿Dónde estaría aquí? En este dibujo. O en este esquema. Estaría en la LAN, ¿sí? Todos estaríamos de acuerdo en eso, o sea, posiblemente la información estaría en la LAN. ¿Qué sucede cuando salen en los medios de comunicación? Tal sitio fue hackeado, tal sitio fue comprometido. Tenemos control sobre tal empresa, sobre tal documentación. Generalmente todo ese ataque viene aquí, ¿cierto? O sea, los que diseñan redes y los que han trabajado de pronto un poquito con la parte de seguridad, saben que la mayoría de ataques que se hacen desde afuera llegan a un esquema perimetral, tienen un esquema perimetral donde el acceso o la intrusión se da generalmente en una zona desmilitarizada. Esa zona es una zona de contención donde seguramente no va a pasar nada más. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo habla de eso, ¿sí? Todo el mundo habla de nos hackeamos la red, vulneré su sistema, soy el mejor, su seguridad no vale nada, pero siempre estamos en un entorno muy lejos de la realidad, muy lejos de lo que realmente significaría comprometer la seguridad de una entidad. Pero no lo creemos, porque es lo que hacen los medios de pronto al publicar información de ese estilo. La información está aquí.
esto es campus. Y la información está aquí, lo pensamos todos. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ¿sería posible sacar esa información de ahí? O sea, si un intruso decidiera un día entrar a esta entidad y exportar esa información, sacar esa información, ¿sería posible hacerlo? Entonces unos van a decir, sí, sería posible, siempre es posible, no hay nada 100% seguro, alguien con suficiente experiencia y conocimientos y herramientas lo va a poder hacer, sí, sí, sí. Pero si yo les dijera, y esto aquí está en bases de datos que no son públicas, en bases de datos, en sistemas de almacenamiento que no son comerciales, en sistemas de almacenamiento de información que son completamente privativos, que no conocen nadie, en estándares privativos que no son estándares propios, donde la información está almacenada ahí, ¿cómo la van a sacar? ¿Cierto? ¿Cómo la van a sacar? Entonces uno dice, listo, se pueden llevar lo que sea, se pueden llevar la máquina físicamente, la pueden sacar, la montan en una volqueta, la sacan, ¿cierto? Entonces no es un MySQL, no. Eso. No sería un MySQL, por ejemplo, no sería un Oracle, no sería nada. Estoy diciendo algo, una interfaz completamente diferente. Entonces cuando saquen eso de ahí, el hack, ¿sí? O la intrusión realmente no vale nada, o sea, sigue teniendo cero valor. ¿Por qué? Porque la información que está ahí no la van a poder obtener, ¿sí? Tienen los recursos, tienen lo que sea, la data que se hayan descargado, pero entender esa información, darle una interpretación a esa información no va a ser posible, o sea que igual no sirve de nada, ¿sí? Entonces, lo que tengo en la cabeza es que siempre es posible hacer qué, ¿sí? Siempre es posible. ¿Quién es capaz de entrar allá, sacar esa información y sacar los datos que hay ahí o interpretar esos datos que hay ahí? Alguien que esté adentro de pronto sí, alguien que conozca el sistema, alguien que haya trabajado en él, alguien que lo haya diseñado, posiblemente sí lo podría hacer, pero un intruso, por más que sepa, por más herramientas que tenga, puede sacarlo, pero no le va a servir para nada. Entonces tenemos que entender la profundidad de ese ataque, hasta dónde llegaría, ¿sí? Es un ejemplo pues de lo que queremos plantear en este taller. Ahí, por ejemplo, yo quiero agregar que, miren que lo más cercano a esas interfaces de cómo alcanzar la información que está aquí, no es esta red que está aquí, no son estos servicios que están publicados, sino, en este caso para mí, serían los usuarios, ¿sí? Que interactúan con estos datos, que salen y entran de esta red, bueno, y en otra medida también esta red que estoy publicando en el espectro. Bueno, ¿qué necesito para desarrollar una auditoría? Bueno, un kit de herramientas, incluya software, hardware, mucho tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque estamos acostumbrados a ver videos de YouTube que siempre nos muestran que en 5 minutos nos hackeamos los sistemas, ¿cierto? Abrimos un video, en 5 minutos, corre, haga esto, metasploit, ya hackeé, ¿sí? Realmente los procesos de auditoría no son así. Si uno le preguntara a un auditor, por aquí hay varios, tenemos conocidos también que trabajan en el área, sabemos que un proceso real de auditoría puede tomar meses, incluso años, ¿sí? Años trabajando en el mismo caso, en el mismo proceso, en el mismo acompañamiento, y no es simplemente la auditoría en el tema de instalo un backtrack, instalo el metasploit y ataco una máquina en 5 minutos, subo un video a YouTube y digo soy hacker, lo hice, ¿sí? No se trata de eso. El proceso de auditoría es una cosa que toma mucho más tiempo, y ese mucho más tiempo es porque se necesita gente con experiencia, gente con capacidades que la va a ir llevando a la empresa a ese estado que quiere lograr, pero es una cosa de tiempo, es una cosa definitivamente de tiempo. ¿Para qué les queremos decir eso? Para que piensen en eso, para que digan, no, entonces yo no soy hacker, porque yo me sabía era hackear máquinas en 5 minutos. No, hay procesos que van a durar mucho más tiempo que eso. Bueno, ese tiempo incluye tener mucha paciencia, ¿cierto? Que es una cualidad fundamental para poder abordar estos temas. Experiencia, la experiencia casi que se logra haciendo estos procesos. Como decía Fernando, nosotros siempre que vamos a empezar con el tema, venimos con lo que, no sé, vemos en internet, con lo que aprendimos con los amigos en la universidad, con lo que hacemos con nuestro grupo de entusiastas, pero cuando se enfrentas contra realidad es muy diferente. Ahí vos vas aprendiendo, bueno, estos procesos son distintos, necesitan otras características que yo no había tenido en cuenta, y eso solamente lo da la experiencia. Necesito, bueno, autorización o no, depende del tipo de auditoría que estés haciendo, un plan de trabajo. Ese plan no siempre es el mismo,
¿sí? No siempre lo definís vos, la idea es que hay unos entes que están involucrados en este proceso de auditoría y que seguramente van a requerir unos objetivos específicos, ¿sí? Con un plan específico que usted no puede plantear desde cero. Equipos, hardware y software otra vez, y mucho conocimiento. Aquí en la parte de equipos, cuando pensamos en hardware y software, ¿qué pensamos? Pensamos en que tenemos un laptop y que tenemos software que vamos y nos descargamos de internet. Y ya, tenemos eso. O sea, tenemos ese hardware y ese software para enfrentar un proceso de auditoría mucho más complicado. En una empresa que tiene sistemas biométricos, que tiene IPS, que tiene todo uno SIM instalado vigilando toda la red, ¿sí? Nunca vamos a poder enfrentar una auditoría de ese estilo. Nunca vamos a poder hacer algo real ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas reales. Esas herramientas no pueden ser solo ese laptop que uno carga para todos lados, no pueden ser solo ese software que se descarga gratuitamente de internet, sino que tiene que haber una inversión en eso. Y eso significa comprar hardware, comprar tecnología, adquirir cosas que seguramente no se van a conseguir en Colombia, pero que se requieren para algunos procesos mucho más sofisticados. Entonces la invitación también es esa, no piensen que todo se soluciona con Backtrack y un laptop de los que usamos comúnmente. En esta parte de conocimiento, estas tres preguntas tienen mucho que ver con el software, y es ¿qué uso, cómo lo uso y cuándo lo uso? Para mí la más difícil de responder es ¿cuándo? ¿Por qué? Porque los tutoriales siempre le dicen ¿cómo usa el Nmap? El Nmap se usa así. Listo, muy bien. ¿Cómo hace una persona para aprender cuándo es que debe usarlo? ¿Cuándo debe usar X o Y herramientas? En una suite como Backtrack pueden venir 5.000 herramientas, 5.000 herramientas de seguridad. ¿Cómo sabe un usuario cuándo usa una herramienta? ¿Cómo hace para desarrollar esas capacidades o ese conocimiento? Eso solo lo da la experiencia. O sea, no hay forma de que alguien le enseñe, vea, en este escenario es donde debe usar esto. ¿Por qué? Porque un tutorial, un video, te enseña un escenario particular. ¿Y qué pasa cuando estás en un escenario totalmente diferente, con componentes totalmente diferentes de un sistema? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo elegir una herramienta para poder actuar ahí? Entonces ese cuándo para nosotros es algo que siempre nos ha cuestionado. Nosotros somos instructores también, somos trainers de varias cosas, varios temas de seguridad, y siempre nos enfocamos en eso, ¿cuándo? Y es enseñarle a pensar a las personas cuándo hay que usar algo, o cómo. Ese cómo se usa, como les digo, es mucho más fácil, el cuándo es más complicado de manejar. Bueno, ¿dónde adquiero ese conocimiento? Lo típico, lecturas, hay algunas lecturas recomendadas, elegir unos libros más que otros, tener en cuenta que mucha de esa lectura no va a estar en el lenguaje nativo, ¿cierto? Hay mucha necesidad ahí de manejar al menos la lectura en inglés. Ahora yo me estoy metiendo con unos temas adicionales en otras arquitecturas, en ARM y en Android, y ya el inglés tampoco me sirve. Ya tengo que aprender coreano, mandarín, porque lo que uno necesita para eso no está ya en inglés. Es pues, una experiencia que quería compartirles. Claro que yo no sé coreano ni mandarín todavía, ¿cierto? Lee los comandos. Hay otra información, bueno, eso lo que tiene que ver con lo formal, los libros, bueno, los RFC, ir a la fuente de la información. Eso es una crítica que yo le hago mucho a mis aprendices, y es que siempre van a buscar sobre un tema y siempre van hacia el tutorial, al que me dice cómo lo soluciono, al que hizo el mismo o resolvió el mismo escenario que yo tenía. No, pero es que ese escenario no se va a duplicar, pues no es un escenario que usted vaya a repetir seguramente. La mejor información está en la fuente, váyase hasta los manuales oficiales, váyase hasta la documentación oficial. Por ejemplo, si es un tema de protocolos, váyase hasta los RFC, ahí está la gente que pensó en eso, ahí está la gente que diseñó ese esquema, ahí es donde usted va a encontrar la información más fiable. ¿Cuántas personas leen un RFC de los protocolos con los que se van a encontrar en una auditoría? O sea, ¿cuántos lo leen? O sea, yo sé, voy a auditar sistemas biométricos, ¿dónde está la información técnica o estándar de eso? Voy a auditar Wi-Fi, no es bajar el aircrack y darle a la red hasta que rompa algo. Es bueno, de pronto encontramos algo raro, o de pronto encontramos una mala implementación de un nuevo access point, ¿sí? Pero la única forma de encontrar eso es, voy a ese RFC, me pego a ese estándar y trato de encontrar cosas
que no cumplen el estándar. ¿Sí? La mayoría de 0 days para FTPs, para Telnet, para los servidores de red generalmente ocurren de la misma forma. O sea, encuentro un servicio, lo leo el código fuente, lo analizo, hago un proceso de ingeniería inversa, pero estoy comparando contra algo y para nosotros ese algo es un estándar. Entonces, si ese estándar nos dice que algo debe funcionar así y no lo está haciendo, entonces hay un bug. Y si hay un bug, hay forma de explotarlo. ¿Sí? Hay otro conocimiento no tan formal, lo que encuentro, por ejemplo, en eventos como estos y eventos especializados de seguridad. En los eventos uno aprende mucho. Uno en 3, 4 días aprende lo que aprendería solo en 6 meses, un año. O sea, la velocidad es vertiginosa. Cuando vos vas a un evento, cuando compartís con la gente, cuando recibís directamente... allá tienen una pregunta, creo. No escucha. ¿Se apagó? Beto, se apagó un parlante. Dale. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a eventos, de esos eventos que estén dedicados a una temática específica, a la que más les guste, háganlo, que ahí es donde más van a aprender. Y si no aprenden ahí, van a saber dónde buscar lo que tienen que aprender, que también les va a ahorrar muchísimo tiempo. Sobre estos manuales, blogs, ¿cuántos de ustedes han escrito un blog o han escrito un post, por lo menos, de algo que sea incorrecto con el fin de que alguien tome ese ejemplo y lo haga dentro de los servidores? ¿Quién lo ha hecho? O sea, un proceso, digamos, de ataque inverso. Nosotros estamos acostumbrados a ir a la información y creer que lo que hay en los blogs es real. Y copiamos, ejecutamos los comandos y luego miramos a ver si eso funciona o no funciona. ¿Quién ha hecho el proceso inverso? Escribo esto para que usted lo ejecute para yo poder auditarlo. ¿Sí? Todo lo que hay en internet no existe. Pues no existe en el sentido de que no es real. No sabemos qué parte es real, qué parte no. ¿Qué pasa si yo en mi blog posteo, así se monta un servidor XYZ y está mal? Y usted lo copia. Yo ya sé cómo puedo entrar allá. Es un backdoor instalado por usted. ¿Sí? Esos documentos que están ahí arriba, esos libros, esos manuales, esos blogs, nosotros somos de los que decimos hay que tenerlo con cuidado. ¿Sí? Porque una persona que quiere montar servidores, que está implementando redes, que está trabajando en seguridad, también debe hacer ese proceso de discriminación. Y no solo esto funciona, hay que hacerlo, no, sino qué tanto funciona. Esa regla que me dijeron, ¿funciona realmente? ¿O qué es lo que está provocando? Yo sé que muchos cogen los scripts, los ejecutan y confían en que eso es lo que necesitan en ese momento. Y uno dice, bueno, pero es que depende de quién lo escriba. Y si el que lo escribe está haciendo algo incorrecto. ¿Sí? No, pero es que depende del proveedor. Y si es Wireshark, y si es un sitio web oficial súper reconocido. ¿Y qué pasa si alguien introdujo código malicioso ahí, como le pasa a Firefox, como le pasa a los grandes proveedores de software? ¿Sí? Alguien entró, no fueron ellos, pero alguien modificó eso para aprovecharse de esa ingenuidad. Y uno le da apt-get install Firefox y los plugins, todos los que necesita. ¿Y cuántos troyanos, cuántas cosas no han tenido ahí adentro? ¿Sí? Entonces, toda la información que hay ahí, vale, pero no es lo que tenemos que usar, o sea, no de esa forma. Hay que hacer un proceso crítico de discriminación de información ahí para poder saber con qué vamos a trabajar. No es porque yo haya escrito algo que, tranquilo, no tiene nada ahí. En mi blog no. Bueno, ya tengo el... ¿Más rápido? Bueno, ya tengo me perdí. Ya tengo... No, estos son metodologías de las más comunes que usamos, ¿sí? O sea, yo sé que varios han trabajado con esto, simplemente queremos mostrar qué haríamos cuando tenemos el proceso de auditoría ya planteado. Nos dicen, hagamos esto, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer un plan. Ese plan no debe partir de lo que a mí se me ocurra. El plan va a ser, primero voy a auditar las máquinas clientes, luego los servidores, luego tal cosa. No, ¿quién le está diciendo cómo hacer un plan? ¿En qué se está basando usted para crear un plan? ¿Sí? Ejecutar un proceso de auditoría real y validado. ¿Validado por quién? Por estándares internacionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar lo que nos guste, ¿sí? Porque a veces es cuestión de gustos trabajar con un estándar u otro.
o lo que la entidad o el cliente, digamos en este caso, esté requiriendo. No, yo necesito que trabajes con la circular 052, listo, vamos a trabajar con eso. No, yo necesito que trabajes basado en la base de datos de vulnerabilidades de CB, listo, vamos a trabajar con eso. Entonces, dependiendo de lo que el escenario exija, vamos a tomar eso como referencia y vamos a trabajar sobre eso. Eso es lo que queríamos explicar. Hay unos ejemplos típicos pues, de esas metodologías a seguir. Bueno, también una parte importante de la metodología que hace parte de ese plan de trabajo es definir unos objetivos claros, cuál es el alcance y cuál es el tiempo que se ha calculado para eso. En esa parte que tiene que ver con los objetivos y el alcance, es necesario ser muy claros en ese punto. ¿Hasta dónde va la auditoría? ¿Qué quiere el cliente? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Sí? Nosotros como auditores, sobre todo al principio, somos muy dados a no, vamos a hacer la auditoría hasta donde podamos llegar. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo, pero no, todo no es lo que se está pidiendo. Todo podría ser, por ejemplo, el cliente me pide, audite esta IP. ¿Y qué pasa si en esa IP no solamente hay cosas del cliente? ¿Sí? ¿Qué pasa si usted no fue claro hasta qué aplicación podía llegar? Y afectó a personas que no hacen parte de ese acuerdo que usted hizo con su cliente. Hay un caso muy típico que seguramente le ha pasado a más de uno y es, bueno, necesito que me haga una prueba, un análisis de vulnerabilidades, o quiero un pentest, quiero que se entre a mi máquina y me saque los archivos privados. Entonces, ¿cuál es mi máquina? Ah, es esta IP, ¿sí? Y usted, listo, eso vale tanto. ¿Por qué? Porque es una IP. Así muchos proveedores trabajan, ¿cierto? ¿Cuántas IPs tiene? Eso le cobro. Lo que no saben es que detrás de cada IP hay un NAT con 200 máquinas, ¿cierto? No, es que yo le dije que esa IP, pero esa IP para atrás hay 200 máquinas. Usted me dijo que me auditaba eso por el mismo $1.000.000, hágale. Entonces, vas a invertir una cantidad de tiempo que no tenías calculada, ¿sí? Para 200, 500 máquinas cuando te habían dicho que era una IP. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Hablar mucho antes. Y eso solo lo da haberlo hecho y haberlo entendido, ¿sí? Seguramente a alguien le dice, le doy 5 millones y me audita esta IP. Y va a salir corriendo, sí, vale, lo hago. Pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esa interfaz, de ese punto de comunicación hacia atrás? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo no puedo auditar todo, y menos en una semana o en 15 días, que son los tiempos típicos de trabajo. No lo puedo hacer. Entonces hay que delimitar muy bien, y ese alcance debe estar muy claro en el momento de empezar un proceso de auditoría. Y todos los que ya lo han hecho lo saben, y los que no, entonces tengan eso en cuenta. Quiero hacer la auditoría, ¿hasta dónde? ¿Qué hay que tocar? ¿Qué no tocamos? ¿Por qué no tocamos esto? Listo, esto. Yo defino eso y puedo empezar tranquilamente, pero si no lo hago voy a tener problema en el camino. Una práctica bastante recomendable en ese caso es definir con los clientes un tiempo específico para la auditoría. Porque si usted plantea objetivos como no, hasta que alcance entra a la máquina o hasta que le saque la base de datos, y si no eres capaz de hacerlo, y si no lo logras en un mes, 2 meses, ¿cuánto perdiste? ¿Cuánto invertiste? Entonces es muy recomendable ahí definir un tiempo específico para la auditoría, 1 semana, 2 semanas, y claro, llevar un histórico de cuáles fueron todas las pruebas que hiciste, por qué lo lograste o no lo lograste, independiente pues del objetivo planteado, pero que el cliente se dé cuenta que ese tiempo fue invertido en cosas o en pruebas reales, y que esos fueron los resultados. Contactos, encontré algo, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo al final o le digo de una vez? ¿O a quién le comunico la información? Siempre deben haber personas, contactos entre un lado y el otro, siempre deben definirse los horarios de trabajo. Hey, vení, es que estoy sin conexión, ¿qué le hiciste? Ah, usted me dijo que auditara. No, pero no hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora estamos en proceso de producción, no podemos hacer eso hasta ahora. Ah, pero usted no dijo nada. Ya se metió en un problema, ya tienen un desacuerdo ahí. Hay que pagar nómina y usted tumbó el servidor. Correcto. Eso suele suceder, ¿cierto? El día de pago, no, estamos auditando el servidor de nóminas. No, ese día no se podía hacer eso. Hay que definir eso con anticipación para que no suceda, para que no se metan en problemas, porque seguramente le van a decir, es que usted fue el que lo hizo. Aunque le hayan dado autorización, usted sí lo hizo, o sea que tiene que responder por eso. Bueno, la metodología incluye lo de siempre, o los pasos de siempre: buscar, descubrir, analizar, evaluar, explotar. Y una cosa que me parece muy importante y que muchas veces descuidamos: valorar el impacto. O sea, que tú le digas al cliente, después de que hice todo esto,
esto es lo que encontré. Y con la información que conozco acerca de su organización, esto es lo que puede pasar, porque muchas veces un cliente, usted le muestra una ventana con un cursor con el signo números, pero no sabe qué es eso, qué hay detrás de eso, cuál es la información al que puede alcanzar. ¿Qué pasa si yo en ese cursor número le doy un comando que haga que, no sé, sus archivos se borren o que su máquina apague en un momento crítico? Es necesario dentro de esa valoración final decirle, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Esto es muy común cometer errores con el tema del impacto. A veces sobrevaloramos, digamos, lo que hacemos y decimos, tengo root en la máquina, listo, usted, mejor dicho, se lo llevó el que lo trajo, usted hasta aquí llegó, su red es súper vulnerable, usted no vale nada, y la persona, el cliente le dice, hey venga, pero es que la máquina que usted tiene root es una máquina virtual con la que yo estoy jugando, o sea, estoy haciendo pruebas ahí, pero eso no tiene nada, no vale nada. Entonces usted a veces cataloga que el impacto de un proceso puede ser muy alto y realmente para la organización no significa nada, no significa nada. Lo mismo, a veces puedo creer que entrar a una base de datos es importante, para el cliente no. ¿Sí? A veces puedo pensar que tumbarle las máquinas y dejarlos sin operación es importante y para el cliente no. ¿Sí? Entonces, ¿quién debe dar la valoración de ese impacto? ¿Quién dice esto sí es realmente importante, esto es lo que yo estoy buscando? El cliente, nosotros no podemos ponernos en ese lugar. Así creamos que lo que nos dice el video de YouTube es real y que cuando tenemos root ganamos, no es real eso. Ese root en ese caso no sería suficiente. A mí me faltaría también la parte, después de valorar, dar unas recomendaciones básicas. Tampoco le vas a hacer el trabajo pues después de la auditoría, porque eso es otro proceso que tiene que ver con el aseguramiento, con la creación pues de controles, políticas, etcétera, pero sí darle unas recomendaciones básicas de lo que encontraste y qué se podría hacer o cuál es el paso a seguir para digamos, llegar a un estado de normalidad frente a la seguridad pues. Bueno, ese es un gráfico de lo típico en un pentest. Vamos a ir más rápido porque no va a dar tiempo para el taller. Bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos ahorita. Eso es de lo que estábamos hablando. A veces tener el root de una máquina no es suficiente. O sea, hay que saber qué es lo que estamos buscando para que pueda ser valorado adecuadamente. ¿Tener herramientas es suficiente? Tampoco. Tengo todas las herramientas del mundo, todas las que quieran, me las pasan mis amigos por el IRC privado de Rusia, las descargo oficialmente de un sitio web open source o las compro por 15.000, 20.000 dólares. Cualquiera que sea la herramienta, tenerla en la mano no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque si yo no sé cuándo, dónde, ¿sí? Cómo usarlas, no sirve de nada. No sirve de nada. O sea, pueden tener todos los CDs que quieran ahí con todas las herramientas. Si no saben qué momento aplicar una herramienta, no sirve de nada. Puede tener la última edición del Canvas, del Core Impact, de lo que quieran. Si no sabe cuándo usarla, no sirve de nada. Bueno, alguna de las herramientas típicas que encontramos en este tema para hacer auditorías. Esta es muy importante, ojo. Se llama pantallita negra. La buscan en Google y la encuentran. Estoy charlando. No, pero sí es muy importante. Ese... Es que no se ve, no lo veía desde aquí. Pantallita negra. Bueno, sí, dejémoslo así entonces. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido entonces. Tenemos el escenario del taller, va a ser, ya está puesto. Los que quieran jugar lo pueden hacer. Vamos a explicar cómo se resuelve el taller, pero les toca hacerlo. Listo. De eso pero rápido. O sea, lo explicamos cómo pensaría usted para resolverlo. El que lo haga primero se gana el libro. Es un libro traído desde no sé de dónde, un libro muy interesante, no sé cuál es, pero es muy interesante. Entonces, devuélvete una, Camelo. Entonces, el escenario, como planteamos, nosotros decimos, yo soy el cliente, el escenario que les voy a poner es un host, es una máquina, ¿sí? Un equipo que está conectado a internet, normal, como un equipo cualquiera. El objetivo, le dice, ¿es posible ingresar a los documentos confidenciales? O sea, es una pregunta. Y es el objetivo de la auditoría o de la prueba. Si a usted le dicen esto, es suficiente. ¿Qué creen que pasa ahí? A usted le dicen los archivos confidenciales. Entonces primero va a preguntar, ¿cuáles son los archivos confidenciales? No sé. ¿Y dónde están esos archivos confidenciales? ¿Cómo se almacena la información en un sistema?
Yo puedo usar ganografía para meterlo en algún lado, puedo tenerlo en bases de datos, puedo tenerlo en alguna cosa rara. La información está ahí. ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo la saco? Nosotros tampoco la vamos a decir, pero ahí está. Sí, va a estar en el reto. Entonces ya saben, el objetivo es sacar la información confidencial. ¿Cuál es? No sé, pero hace parte del juego o del taller. Tengo un host. ¿Cómo empezarían ustedes un proceso de auditoría a ese host? Con la base que estamos poniendo. Necesito que entres por un archivo confidencial. Hay un host. ¿Qué harías? ¿Qué harían? Entonces yo escanearía en busca de puertos abiertos, lo normal. Yo identificaría el sistema operativo instalado, lo normal. ¿Qué queremos hacer? No queremos poner herramientas. Puse herramientas a la final, lo pusimos herramientas, pero no queríamos poner herramientas. Simplemente dar una categoría del tipo de herramientas que necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando usamos herramientas que todo el mundo conoce, entonces todos los sysadmin también están usando esas herramientas para protegerse. O sea, si yo sé que el único escáner que conozco es Nmap, pues pongo filtros de Nmap y de esos que paren Nmap, y los que usan Nmap, que son el 80% de las personas, entonces no van a poder pasar de ahí, ¿sí? No estoy diciendo que el reto esté con algo muy delicado, simplemente le estoy recordando de lo que venimos hablando. Van a entrar a algo así, van a encontrar el primer portal. Dale, Camilo. Van a escanear, van a encontrar unos servicios abiertos. ¿Qué pasa cuando se encuentran unos puertos abiertos? ¿Qué piensa? Cada puerto generalmente se asocia a un servicio, ¿sí? Es lo que concluimos. O sea que si hay un puerto abierto hay un servicio disponible. ¿Cómo puedo identificar servicios? Usando una herramienta que sirva para identificar servicios. Esas herramientas están dentro de una categoría que me permite obtener banners e identificar información o hacer fingerprint de servidores para poder identificar qué máquinas están corriendo ahí. ¿Y qué pasa si yo edito el binario de Apache y le digo que es un servidor web? ¿Y qué pasa si la herramienta que hace el proceso de recolección de esa información se equivoca? ¿Sí? Son solo preguntas para que les queden ahí. Uy, eso está muy oscuro porque es muy delicada mencionarla. No, mentiras. ¿Cómo puedo encontrar cuál es la versión de un servicio que está corriendo en un servidor? Si es versión 1, 2, 3, 4, 5. Entonces usamos herramientas para identificar versiones de servicios corriendo en un servidor. ¿Qué sucede si yo modifico las versiones de esos servidores? También lo pueden hacer, muchos de ustedes supongo que lo hacen. Tengo un servidor con la última versión de Apache y digo que tiene una versión menos. Tengo un servidor con una versión de Oracle y digo que tiene una versión 3 años atrás. ¿Para qué? ¿Para qué harían eso? Para hacerle perder el tiempo al otro, para desanimarlo, para que diga, no, aquí no hay nada que hacer, esto no funciona, o para entusiasmarlo, para que diga, ve, es vulnerable porque está en una versión muy bajita, vamos a atacar. Dependiendo de lo que queramos que el intruso piense, o la persona que está auditando, podemos modificar nuestro escenario. Es algo que es una competencia que también debemos adquirir cuando estamos jugando del lado de sysadmin o del otro lado, ¿sí? Cuando genero errores en el servidor web, generalmente aparece la versión, la descripción. Eso es normal. Un error en un sitio web me produce qué versión de servidor web está corriendo, qué plugins o qué componentes de lenguajes de programación están en ese servidor. Y si es mentiras, y si todo eso lo modifiqué, lo falsifiqué. ¿Qué herramientas hay para detectar las mentiras? Tengo un sistema operativo, ya lo encontré, es un Linux, es un Windows, es un Solaris, un FreeBSD, un OS 400. ¿Qué es lo primero que piensa un auditor? O alguien que está en un proceso de pentesting como es este caso que estamos poniendo. ¿Será vulnerable? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a ir a buscar bases de datos de vulnerabilidades y seguramente bases de datos donde hay exploits. ¿Y qué pasa si el exploit no está publicado? ¿Qué pasa si nadie lo quiso publicar? ¿O qué pasa si están las vulnerabilidades? Devuélvete un momentico, Camilo. ¿Alguien ha visitado alguno de estos sitios? El de ExploitDB. Han visitado el sitio de CVE, donde están todas las vulnerabilidades. ¿Cuál es la relación de exploit versus vulnerabilidades? ¿Alguien sabe eso o lo ha calculado? Si publican, en este momento pueden haber en este año más de 100 vulnerabilidades de MySQL. 100. Y exploits hay disponibles 5. Si su auditoría se basa en los exploits disponibles, entonces sabemos que no va como debe ser, ¿sí?
Hay 100 vulnerabilidades expuestas, pero solo 5 exploits. ¿Por qué? Porque 5 personas se han tomado el trabajo de hacer el exploit, pero hay 100 vulnerabilidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esos exploits. No estoy diciendo que el reto tenga que hacer los exploits, simplemente estamos recapitulando sobre lo que venimos hablando. La página más conocida de exploits es un sitio donde se pueden buscar, hay otros sitios de otras personas también que tienen contenido similar, pero no es lo único que hay y no debería ser lo único que haya. Bases de datos de vulnerabilidades expuestas es donde, digamos, de las bases de datos de vulnerabilidades más altas que hay, puedo encontrar todos los días decenas de nuevas vulnerabilidades, sin embargo no voy a encontrar exploits para ellas. ¿Qué toca hacer en ese momento? Si usted quiere ser un auditor competente, si quiere ser un pentester competente, entonces debe tomar esas vulnerabilidades, estudiar programación, estudiar desarrollo un poquito, ¿sí? Estructura, cómo hacerlo y jugar con esos exploits. No estoy diciendo que hagamos los exploits. Security Focus, lo mismo. La base de datos de Booktrack está ahí. Hay exploits disponibles para la mayoría de vulnerabilidades, no están todas tampoco. Tengo identificado el servidor web, ¿qué puedo hacer? Pues busco directorios de archivos comunes, busco aplicaciones instaladas. ¿Con qué lo hago? Con herramientas, spiders o herramientas que me pueden buscar contenido y que me ayudan a identificar rutas en el servidor que estaban instaladas por defecto y que me dan información sobre el sistema. Ya encontré la aplicación, ya pude identificar la aplicación. ¿Qué hago después? Identifico la aplicación, trato de encontrar exploits remotos para esa aplicación. Estoy diciendo el proceso normal que alguien haría para poderlo descubrir, ¿sí? Y es el proceso que estamos esperando que hagan. ¿Qué pasa cuando definitivamente una aplicación no tiene vulnerabilidades? ¿Cuántos auditan la aplicación para encontrar 0 days? Para encontrar un nuevo exploit o un nuevo agujero de seguridad en esa aplicación, ¿sí? Para eso se requiere un poquito más de experiencia, un poquito más de conocimiento para poder encontrar nuevas vulnerabilidades que le van a servir en un proceso de auditoría. Pueden ser públicas o pueden ser privadas, ¿sí? A veces se pueden publicar, en mi caso personal, a veces las publico, a veces no. ¿Por qué? Porque las necesito para otros procesos. Es un ejemplo pues personal, pero muchas personas lo hacen. Ya tengo la aplicación. Ya después de que tengo una aplicación, pues muchas personas se enfocan en esa aplicación. Vamos a explotar esa aplicación. ¿Y qué pasa si esa aplicación no es la vulnerable? ¿Qué pasa si existen más aplicaciones en ese mismo sitio que sí son vulnerables? Entonces es cambiar el enfoque. Ya no me enfoco en la aplicación, sino que me enfoco en el servicio, en el mismo servidor, pero cambio el vector de ataque hacia otro componente que pueda ser más débil dentro del mismo escenario. Déjale ahí un momentico, Camilo. ¿Alguien ha intentado encontrar hosts virtuales dentro de un servicio cuando está auditando otro? Lo han hecho. Tengo un servicio que es mi target y busco hosts virtuales que me pueden servir como pasarela para poder entrar a ese servicio. No el directo, sino uno que me ayude a pasar al otro lado. Y bueno, y si encontramos una aplicación web que la van a encontrar vulnerable, entonces la explotan. Y cuando se explota una aplicación web, generalmente queremos ingresar a la máquina. Es lo que casi siempre queremos hacer. Ejecutar comandos en la máquina, lograr un shell remoto para poder entrar y hacer algo dentro de esa máquina. ¿Por qué en este caso particular necesitamos entrar a la máquina? Porque estamos buscando unos archivos. ¿Qué pasa si la auditoría fuera, tumbe la máquina si es capaz? O hágale un defacement. Necesitaríamos realmente escalar privilegios en la máquina para hacer eso, ¿cierto? El servicio web ya tendría los suficientes privilegios para poder hacer lo que quisiera. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De cuál es el foco? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en este caso es unos documentos. Esos documentos están dentro del sistema. Por lo tanto, tengo que ingresar al sistema. Cuando ingresen, van a encontrar algo así. Dale, Camilo. Ya tiene acceso a la máquina. Puedo borrar la máquina, puedo borrar todo el servidor web. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a hacer si el proceso de auditoría no me está diciendo eso? Me están diciendo encuentro unos archivos, entonces yo no lo voy a borrar. Tengo que escalar privilegios, puede ser relativo. Si la información está almacenada en modo usuario, pues la encuentro y ya, no necesito escalar privilegios. Si usted se enfoca siempre en obtener root, se va a desgastar y no va a hacer lo que tiene que hacer. A veces es simplemente concentrarse en el objetivo y hacer el objetivo, o cumplirlo.
tengo la información confidencial, ¿ahora qué hago? Ah, no, voy por la información, ya entraron al sistema. Esa es una pregunta muy frecuente de muchos estudiantes y también de personas que están haciendo procesos de auditoría. Logré entrar al servidor, muy bien, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es la información confidencial? La misma pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cuál es la información confidencial? ¿Yo cómo hago para saber cuál es la información confidencial de un cliente que me contrató? ¿Cómo hago? Voy y le pregunto, cliente, ¿cuál es mi información confidencial? Y le dicen, no, es que yo lo estoy contratando a usted para eso. Usted no sabe cómo funciona mi empresa, usted no sabe yo qué procesos internos tengo, pero necesito que logre sacar la información confidencial. O sea que tenemos un doble reto. Uno es entrar desde la parte técnica y el otro es cuál es realmente esa información confidencial que está buscando. ¿Y yo cómo la encuentro? Entonces, usted se puede inspirar, se puede iluminar, ¿cierto? Se puede sentar y decir, sí, claro, lo que ellos tienen es X o Y cosa. Puede ser, pero eso casi nunca ocurre. O puedo hacer algo para aprender de los procesos internos de esa entidad. Y para eso voy a tener que hacer un esfuerzo grande. Seguramente voy a tener que hacer ingeniería social, seguramente voy a tener que conseguir amigos dentro de la entidad, seguramente voy a tener que convencer a alguien en un Facebook, en un chat de que me dé cierta información. Seguramente voy a tener que monitorear la red una semana, un mes, para poder captar información de esa red interna y poder encontrar cómo es que funciona, para luego entender qué es lo realmente importante para esa entidad, ¿sí? Un pentest no se hace en 2 días, un pentest no se hace en una semana. Si yo realmente estoy buscando la información confidencial, lo que me dicen que es importante, necesito entender los procesos internos de esa compañía. ¿Qué es lo que hace esa compañía? ¿Cómo se mueve? ¿Quién entra? ¿Dónde entran? ¿Hay un CRM? ¿Hay un sistema de bases de datos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay interno que a ellos les importa y que yo necesito encontrar? ¿Sí? Para eso necesita vigilar. Y para vigilar pues hay herramientas igual, como siempre decimos, pero lo importante es que sepan que necesitamos usarlas en algún momento o por alguna razón. Y cuando ya tenga todos esos usuarios, correos, chismes que van y vienen, los insultos, los passwords, cómo se comportan los usuarios, quién se va más temprano del trabajo, quién llega más tarde, quién se salta las restricciones, cómo funciona la empresa internamente, ¿yo para qué hago eso? ¿Yo para qué encuentro todo eso? Si me desenfoco, termino haciendo cosas que no son. ¿Qué pasa si yo elimino toda esa información? Y después le dicen, a usted no le pagaron por eso, ¿qué está haciendo? ¿Sí? El proceso va hacia este punto, ¿por qué cambio la dirección del proceso? Tenemos que ser muy cuidadosos con ese ámbito de pruebas que nos dan y con el objetivo que nos dan. El objetivo es extraer la información, no modificarla, no romper esa integridad, no eliminarla. Nos están diciendo, haga lo que le pedí que hiciera. Tenemos que ser muy responsables en ese punto y para eso también se requiere entrenamiento. Esa responsabilidad también viene con el entrenamiento. Lo hacemos una vez, lo hacemos 2 veces, nos pica la mano. Sí, no, hay que saber cuándo controlarse, cuándo hacerlo, cuándo no. Queremos extraer la información, todas las personas dicen, entre y saque la información. ¿Y qué pasa si yo no conozco la plataforma? ¿Y qué pasa si yo no sé nada de SAP, no sé nada de Oracle, no sé cómo funciona Informix, no sé nada de eso? Entonces, mi tarea de auditoría no va a ser perfecta. Voy a llegar a un punto donde voy a decir, qué pena, yo no soy capaz con esto, me voy. El problema de los auditores hoy en día es que dicen saber de todo. O sea, ¿usted es capaz de auditar esto? Claro, yo sé todo, todas las bases de datos las conozco, todas las SAN, todos los procesos de almacenamiento los conozco, todos los procesos de virtualización, todos los hipervisores los manejo a la perfección, todos los lenguajes de programación y también sé todos los sistemas operativos. O sea, yo lo sé todo, soy capaz de auditarlo todo. Generalmente en un proceso de auditoría hay equipos de trabajo y tiene que haber personas, tiene que haber 3, 4 personas que son las que hacen todo el proceso. Una sola persona es muy difícil, no conozco el primero, ni aquí ni en ningún lugar todavía, que sea capaz de saber de todo, que lo sepa todo. Llega un momento donde para y dice, siga usted porque yo ya para eso no soy capaz, ¿sí? Entonces hay que ser responsables también con eso. Y bueno, y cuando tenga esa información, ¿qué? Ya la tengo. Entonces, como estamos acostumbrados a pensar de que entramos, encontramos la información, y la información es un archivo que dice léame.txt, ¿cierto? Entonces leo, uy, ya me robé la información, soy un genio. ¿Qué pasa si la información hay que sacarla de otra forma? Porque estoy conectado a través de una VPN, la VPN salta a otra VPN y la otra VPN se enruta por no sé dónde y hay un filtro que no me permite descargar esa información. Tengo que buscar mecanismos alternos para poder obtener esa información y seguramente vamos a tener que innovar y vamos a tener que ser más creativos para poderlo sacar. ¿Qué pasa si no hay web? Es que es muy fácil, la información se descarga muy fácil. Hago un archivo TGZ, lo pongo en un servidor web y lo descargo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no hay servidor web? ¿Y qué pasa si no hay instaladores?
¿Qué pasa si no tengo un sistema de paqueterías para instalarlos? ¿Cómo lo descargo? ¿Cómo saco la información? ¿Sé usar más de un protocolo o solamente sé descargar información por FTP y HTTP? ¿Soy capaz de configurar un rsync en tiempo real para poderlo descargar? ¿Soy capaz de usar otro protocolo diferente? Y cuando ya la tengo, ¿qué pasa si la información pesa 100 teras? Es una pregunta. Entonces estamos acostumbrados a que nos vamos a robar un archivo que pesa 5 megas y que con eso ya hicimos la tarea. ¿Qué pasa si la información pesa 100 teras y están almacenadas en una SANS? ¿Están ahí? Sáquela. Si usted es el hacker, sáquela. Como ese sacar no va a ser capaz de sacarlo en 5 minutos, ¿cierto? No le va a dar el tiempo ni siquiera. Entonces va a tener muchos problemas, Seguramente en el proceso de descarga de esa información van a aparecer los IDS, van a aparecer los sistemas de detección que van a decir, hey, un momentico, este tráfico no es normal, voy a parar y va a fracasar ese proceso. ¿Qué falta para poder hacer eso? Entrenamiento. ¿Qué falta para poder hacer eso? Conocimiento. ¿Cómo vamos a sacar esas 100 teras? De pronto la forma no es por la red, de pronto es ir hasta allá y extraerla. Seguridad física o algún tema relacionado con eso, pero no siempre vamos a tener una respuesta clara para todos los escenarios. Listo, eso es todo. La prueba entonces, para los que quieran hacerla, esta es la URL, ese es el escenario y el objetivo es extraer la información sensible. El primero que la saque y nos la lleve a la primera mesa que estamos allá, cerquita del Omni o de Cerebro, es el ganador del libro. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Repetir exactamente lo que acabamos de decir. Tranquilos, el archivo que hay que sacar no pesa 100 teras, no es todo el escenario que propuse, simplemente es un ejemplo de lo que queríamos compartirles. ¿Algo más? Eso es todo, muchas gracias. ¿Cómo? No, todo el tiempo que quiera. Va a estar hasta el viernes el que quiera hacerle y los invito nuevamente al Capture the Flag. Estamos jugando, son 10 niveles los que quieran jugar. Sí. Si tienen preguntas, Dino. ¿Dónde está Dino que iba a preguntar algo? Se fue. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias. Uy, qué sueño.